Gracias, Señor. Bendito seas. Mientras estábamos adorando al Señor, usted sabe que la adoración, como decimos siempre, es una obra de fe, y mientras nosotros adoramos, también desarrollamos una acción de fe que es la batalla espiritual. Lógicamente, el ataque del enemigo sobre la vida de sus hijos empieza desde la mentira, continúa desde el desánimo. Como él no puede operar directamente sobre la vida de nosotros, él busca inutilizar nuestra vida y la va a inutilizar cuando nosotros aceptemos sus sugerencias. Por eso es que nosotros tenemos que estar despiertos para no aceptar cualquier pensamiento y para pelear, aunque todo parezca tan real. Si la palabra de Dios me está diciendo que es algo completamente diferente a lo que yo estoy aceptando, bueno, en eso es en lo que me paro y desde ahí resisto. Y eso es una batalla espiritual. ¿Amén? Y yo trataba, porque siempre que estamos adorando, y bueno, yo trato de hablar con el Señor. Señor, dame ejemplos. A mí me encantan los ejemplos y la historia porque representan de alguna manera la realidad, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿cómo podría, Señor, hablarles, ¿no?, acerca de una realidad que represente una batalla espiritual? Y me vino a la mente, cuando yo estaba en el colegio primario, yo tenía un amigo, yo iría a tercer año, mi amigo iba a quinto, y el amigo que yo tenía era un poquito pesado el muchacho. Más que un poquito pesado, era bastante pesado. Él era hermano de alguien, un personaje en esa época muy conocido en Mar del Plata, que se llamaba el Tarta Lozada, ¿no? Bueno, este personaje estuvo preso, era de seguridad y era una persona que peleaba muy, pero muy bien, y todo el mundo le tenía miedo. O sea, dentro de lo que eran los jóvenes, cuando se venía este muchacho a bailar a algún lugar y todo el mundo le tenía miedo. Bueno, yo era muy amigo del hermano de este muchacho. Y el hermano no era el grande, pero estaba ahí, ¿no? ¿Y qué pasaba? Con los chicos que iban años más adelante, siempre se aprovechaban de nosotros que éramos los más chicos. Y yo me acuerdo una vez que un chico de quinto año quería pelear conmigo. Y yo la verdad tenía miedo. Era más grande, ¿no es cierto? Y tenía miedo. Y ya faltaba una hora para que tocara la hora de irnos, y afuera y se armaba esa famosa que se juntaban todos y aplaudían. Bueno, era todo mucho estrés, ¿no? Yo era chiquito. Y le digo a mi amigo, le digo, Mariano se llamaba, me acuerdo. Mariano, hay uno de quinto año que se la quiere agarrar conmigo. Quédate tranquilo, me dice. Vamos, ¿dónde te espera? En la esquina. Viste, la progre, te espero en la esquina, ¿no? En la esquina. Y bueno, entonces yo me voy con Mariano a la esquina. Y agarra a Mariano, le dice a este muchacho, ¿y vos quién sos? Por ya lo conocía del colegio, pero como, ¿no? ¿Y vos quién sos? Yo soy Carlos, ¿y vos quién sos? Y yo soy Mariano Lozada, el hermano del Tarta Lozada. Habrá durado ese muchacho 5 minutos ahí parado, desapareció. La pelea nunca se dio. Y yo pensaba justamente, por el hecho de que alguien que era realmente mucho más fuerte estuvo ahí presente, se presentó en la situación, no hubo que pelear, al contrario, después ese muchacho me respetaba, ¿no? Digo, lo mismo pasa con nuestro Señor. Viene el enemigo y te dice, te espero en la esquina que te rompo todos los huesos, ¿no es cierto? Y vos vas con miedo a la esquina porque decís, o sea, situaciones que se nos presentan. Pero en ese momento en el que estás en la esquina entendés quién es el que está con vos. Y entendés que cuando lo reconoces, si Él está presente, no hace falta ni siquiera empezar a pelear. Nuestra pelea no es directamente contra el enemigo, nuestra pelea es mantenernos en la confianza de Él. Y ahí es donde fallamos.
Por eso el enemigo aprovecha esa parte y avanza sobre nuestras vidas. Y magnifica las cosas de manera que nosotros nos intimidemos, nos desanimemos y no echemos mano por medio de la fe a lo que realmente nos da la victoria. Entonces, no seas esclavo de las sugerencias del enemigo, sino que en cada momento en donde sos desafiado a pelear, a batallar, entendé que no sos vos el que pelea directamente. Tu pelea es habilitar al fuerte, que es el Señor, por medio de la fe. Tu pelea es no rendirte, todo lo contrario, correrte, darle lugar a Él, ir hasta el lugar de batalla, que es la esquina, porque te espera en la esquina, ir hasta el lugar de batalla, pero no vas a pelear vos. Va a aparecer Él y Él va a desarmar todas las obras del enemigo. Y esto es una continuidad en nuestra vida, iglesia. No te dejes arrastrar cada día por esos pensamientos con los que te levantaste, porque te acostaste con una carga, te levantaste con la misma carga y seguís con esa carga. Cada día es una batalla. No pretendas que haya una emoción, un sentimiento que te mantenga. Es por medio de la fe que cada día nosotros caminamos y somos más que vencedores en todas las cosas. Entonces, no te dejes fácilmente desanimar. No bajes los brazos en el momento en el que tenés que pelear, en el que tenés que batallar, en el culto. No esperes que venga algo, un ritmo de música que te dé fuerza. Eso es carne. Sino escuchá la letra, escuchá lo que se está pronunciando. Tomalo para tu vida y devolvéselo al enemigo en una actitud de victoria, en una confesión de que nuestro Señor venció. ¿Amén? No peleas contra el enemigo directamente. Peleas para habilitar a nuestro Señor que pelee contra aquel que nosotros solitos no podemos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, estamos con una serie. La serie es volver a casa, es el camino de vuelta, el camino a casa. Generalmente, como hemos hablado, pasamos por pruebas, pasamos por dificultades y solemos a menudo, sin quererlo, desviarnos. En ese desvío nos vamos dando cuenta que en la medida que vamos caminando, todo el paisaje empieza a cambiar, todo empieza a ser diferente adentro nuestro, que es lo más importante de todo. Uno pregunta, ¿cómo sé que me estoy desviando? Más allá de lo que pasa afuera, mirá lo que pasa adentro. Y empiezo a notar que hay algo que no está funcionando de la forma correcta. Bueno, es el momento de parar, es el momento de preguntar, de considerar las sendas antiguas y de ser lo suficientemente humilde y sencillo para arrepentirme y volver nuevamente atrás. Eso va a ser una constante en nuestra vida. Nunca te obstines. El obstinado dice, aunque el camino se va poniendo cada vez peor y la cosa cada vez se va, yo le doy adelante y nunca te obstines, ¿no es cierto? Porque después el camino de vuelta es más largo y las heridas son más grandes. Pero bueno, la serie que estamos desarrollando es el camino de vuelta y hoy vamos a hablar el camino de la voluntad de Dios. Es un tema que es fundamental para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es lo más importante para un cristiano. Poder entender, poder conocer, poder saber cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces, de manera ligera, nosotros decimos, bueno, yo ya sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, o el famoso Dios me habló. Es algo que generalmente nosotros lo usamos de una manera muy fácil, muy simple, y no es ni tan fácil ni tan simple. Poder anhelar la voluntad de Dios es lo más importante de la vida de cada uno de nosotros. No solamente anhelarla, quererla con todo nuestro ser. Sin embargo, nosotros tenemos un conflicto respecto a la voluntad de Dios y es que estamos muy llenos de nosotros mismos y entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad hay un conflicto, lógicamente, hay un choque. Y generalmente en un porcentaje muy grande, más que la voluntad de Dios, nosotros adjudicamos nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que queremos hacer, porque es lo que sentimos, porque nos es más fácil, estamos acostumbrados a movernos dentro de lo que nosotros manejamos. Entonces, decir lo que yo estoy viendo es la voluntad de Dios porque lo siento de esta manera, porque me es fácil, le echo mano a esto y ya está, no tengo ni que esperar, no tengo que aguardar que Él haga su obra.
Esto es la voluntad de Dios para mi vida. Y así es como nos equivocamos y así es también como nos debilitamos en la fe, porque para el próximo desafío no nos animamos a confiar completamente. El problema no es Dios que se equivocó, somos nosotros los que nos hemos equivocado. Ahora, fíjate hasta qué punto nos tiene que desafiar el criterio de la voluntad de Dios a entender que no es un facilismo, al punto que Jesús, no podemos decir que en esta tierra hubo algún motivo más santo, más puro que el de Jesús. Y separando la voluntad del Padre a la cual Él se adhiere completamente, al ser una persona sin pecado, todos sus motivos eran puros. Pero Él en un momento tiene que decir: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese renunciamiento a Él le cuesta gotas de sangre. Una batalla espiritual de una índole tan profunda, poder entregar lo que el Señor le estaba pidiendo, que era su propia voluntad, para tomar completamente el cáliz que el Señor le estaba dando, eso lo lleva a Él a un desgarro interior que prácticamente sangre salía de su sudor. Esto nos muestra de alguna manera que no es tan facilista y tan sencillo abrazar la voluntad de Dios. Otra persona que en mucha menor escala, pero que tenía una intención muy fuerte, muy grande y principios o propósitos muy puros para con Dios, era David. Y en el último momento, David quiere hacer la voluntad de Dios, o sea que quiere construir casa con un propósito totalmente puro. Yo vivo en un lugar bárbaro y la casa de Jehová son tiendas. No, yo quiero construir un templo. Y es algo puro y es algo que aún está en el plan de Dios, pero no era la voluntad de Dios que David lo construyera. Entonces vamos viendo que la voluntad de Dios no tiene nada que ver con la nuestra. Entonces ahí viene algo. Yo anhelo realmente hacer la voluntad de Dios. Quiero realmente hacer no lo que yo quiero para Dios, quiero realmente hacer lo que Dios quiere. Estoy dispuesto a entregar mi voluntad completamente a la voluntad de Él, que yo sé que Él va a tomar mi vida y la va a llevar a un lugar donde yo no tengo la más regalada idea y va a ser mucho mejor que donde yo la puedo llevar, o yo me voy a agarrar de lo viejo, lo conocido, lo que me es fácil, y voy a decir entonces esto es voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo hago entonces para no equivocarme con respecto a la voluntad de Dios? Bueno, hoy yo quisiera hablar de 3 aspectos que nos van a permitir de alguna manera, no es que si yo cumplo esto no me voy a equivocar, pero sí son 3 aspectos que me van a permitir poder tener un discernimiento correcto con respecto a la voluntad de Dios. Pero primero vamos a ir a la palabra, que es lo más importante, y vamos a ir entonces a Salmo 143, versículo 10 al 12. Lo buscamos. Muy bien. Dice entonces la palabra de Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Son 3 versículos y si vos prestás atención, te vas a dar cuenta que aquello que nosotros pondríamos en primer lugar, el salmista lo pone en último lugar. Disiparás a mis enemigos, destruirás a los enemigos, a los adversarios de mi alma, que es por lo primero que oramos. Pero volvé de nuevo al principio, Gio. Enséñame a hacer tu voluntad. Este es el primer aspecto. El hombre de Dios, la mujer de Dios, anhela hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer? Lo va a dirigir a Él. El problema que nosotros cometemos a menudo es buscar la voluntad de Dios para no equivocarnos.
Buscar la voluntad de Dios para lo que estamos haciendo nos salga bien. Y eso es muy mío, muy yo. Pero la realidad es que la voluntad de Dios nos revela la persona misma de Dios y ese es el que ha de ser el anhelo en nuestra vida. No las cosas que Dios pueda darme, no lo que Dios pueda asegurarme, el bien mío, porque el bien mío está en conocerlo a Él. Su voluntad es la revelación de su persona y es esa la voluntad que vos y yo tenemos que buscar. Nos equivocamos porque buscamos las cosas y la voluntad de Dios en las cosas para mí. Ese es el problema. No buscamos la voluntad de Dios por Él, para Él, sino para mí, para que me salga bien. A veces estoy viendo que algo no se me vaya de control para que las cosas que yo estoy armando no se me desacomoden y no me doy cuenta que lo que yo tengo que buscarlo es aquel que está sobre todas las cosas, porque es por Él que las cosas no se me van a desacomodar. Es por Él que las cosas van a adquirir el orden que tienen que adquirir. Pero a veces me conformo con lo secundario en vez de buscar lo primario. Entonces lo que yo tengo que entender es que cuando busco la voluntad de Dios, ¿a quién estoy buscando? A Él. No estoy buscando más de su obrar en las cosas, estoy buscando más de su presencia. Una revelación más grande de quién es Él. ¿Qué pasa cuando Él se manifiesta? Me embarga el sentido de seguridad de que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántas veces en los momentos más difíciles de mi vida, en los que yo pensaba que necesitaba una solución, antes de la solución vino, no temas porque yo estoy contigo, y la solución pasó a ser algo secundario, aunque después vino. Lo más importante era la seguridad de que Él estaba en esa situación y en ese lugar. Vos no necesitas la incertidumbre en un lugar. Vos necesitas la seguridad de que estás en donde Dios te puso, que estás haciendo lo que Él te llamó a hacer. Y eso es donde nosotros a menudo nos confundimos. No me quiero equivocar con el esposo, la esposa, no me quiero equivocar con el destino que voy a tomar de mi trabajo, no me quiero equivocar con las decisiones laborales. No es que esté mal, iglesia, todo eso. Pero sobre todo eso hay algo que es mucho más importante. No quiero correrme de Él. No quiero ninguna otra cosa que no esté en el centro de su voluntad. Y en eso está la voluntad de Dios. No en las cosas, en Él. ¿Lo entiende? Perfecto. Entonces, cuando yo entiendo este principio, mi anhelo no está en buscar una palabra, buscar una confirmación. Mi anhelo está en buscarlo a Él. Cuando yo encuentro, yo no puedo descansar, porque ya sé lo que es lo mejor. Y lo mejor me desafía cada día a buscarlo. Cuando uno es un buscador de Dios, porque Dios de alguna manera entiende el corazón de cada uno y nos desafía a esto, Dios permite que en ciertos momentos experimentemos su presencia de una manera particular, ciertas cosas de Dios que nos dejan con un gustito a más, y eso es misericordia de Dios que apela a nuestra voluntad, porque somos animales de costumbre, nos acostumbramos, y si siempre tuviéramos nuestras emociones y sentimientos pum para arriba, dejaríamos de buscarlo a Él. Dejaríamos de ejercitar nuestra voluntad en una búsqueda para con Él. ¿Cuántos de ustedes han ayunado y orado en los momentos de necesidad y dificultad que tuvieron que tomar una decisión? Y después que esa decisión Dios bendijo y todo empezó a salir bien, ¿qué pasó con el ayuno y la oración y la búsqueda? ¿Qué pasó? Somos así. Todos somos buscadores en los momentos de la necesidad. Pero en los momentos de la abundancia nos hacemos tibios. Ahora, ¿qué pasa? Como el Señor conoce que somos barro y sabe esta parte nuestra, entiende que el secreto para el crecimiento, la renovación y la plenitud es la búsqueda continua de Él. Y permite
que un día no te levantes con todas las luces, que un día te sientas de una manera determinada, para que sigas buscando, para que te sigas moviendo, para que no te estanques, porque Él es lo más importante, porque todo nos lleva a Él. Y porque hacer la voluntad de Dios tiene que ver directamente con Él, no con las cosas, no con las dádivas que Él nos puede dar. Lo peor que nos puede pasar, como he dicho tantas veces, es tener lo que estamos buscando sin Él. ¿Por qué pensás que Moisés no avanzó cuando Dios le dijo, dale, que yo voy a bendecir lo que haces? Porque Moisés se acostumbró a Él. Porque Moisés se enamoró de Él. ¿Por qué Elías en el monte deja pasar de largo todos los grandes movimientos que hubo, el huracán, el terremoto? Porque ya él estaba acostumbrado a la presencia de Dios y no había ninguna cosa espectacular que lo fuera a llenar, solamente ese silbo apacible, porque ahí sí estaba Dios. En las demás cosas eran una manifestación, pero la presencia de Dios no estaba. En ese silbo sí. La voluntad de Dios es esa. Y la búsqueda no es para nuestras cosas, porque si no vamos a ser interesados y egoístas. En nuestra necesidad buscamos mucho, en nuestra abundancia buscamos poco. Pero déjame decirte algo, cuando vos más lo necesitas a Él, no es en tu necesidad, es en tu abundancia. Porque en tu abundancia te dormís, porque en tu abundancia te adjudicás las cosas a vos mismo. Te olvidás de aquel que te sacó de la necesidad. Te empezás a adormecer espiritualmente. Considerás que en la abundancia no lo necesitas, pero es cuando más lo necesitas. Somos vagos por naturaleza y necesitamos estímulos que nos guíen, que nos lleven. La necesidad es un estímulo, nos va a llevar. La abundancia es otro estímulo, nos va a quitar. Pero el que quiere hacer verdaderamente la voluntad de Dios no descansa en las circunstancias, busca, es un buscador. Y como es un buscador, es también un seguidor, porque no basta con encontrarlo, basta con permanecer cada día en el amado, cada día en el fruto, en lo que representa la voluntad, cada día en Él. Los discípulos no necesitaron que la tempestad se interrumpiera. Los discípulos no necesitaron que Jesús se despertara de la barca, tampoco necesitaron un lugar en donde hubiera abundancia de peces. La escuela que fue la barca, Jesús simplemente quiso enseñarle a ellos que lo único que ellos necesitaban era a Él. Cuando la tempestad casi da vuelta a las barcas, Jesús estaba parado en medio de la tempestad. ¿Necesitamos algo más que eso? No. Las tempestades van a amenazar con dar vuelta a tu barca en muchos momentos. Vos no necesitás que se calme la tempestad. Vos necesitás verlo a Él en la tempestad. Vos no necesitás en la tempestad creer que está dormido. Si está dormido en la tempestad, dejalo que descanse. Está bien. Está dormido porque todo está bajo control. No necesita desesperarse como vos. Está todo bajo control. Si Él te dice, boga mar adentro y tirá ahí la red. Pero lo hice tantas veces, tirala. Porque tampoco el asunto son los peces. ¿Cuántas veces hubo una pesca milagrosa? ¿Cuántas veces hubo en la Biblia? ¿Cuántas? 2 veces, correcto. Y en alguna de las 2 veces, Pedro se quedó con los peces. ¿Los necesitó? Lo que necesitaba Pedro era el que daba la orden. No necesitaba los peces. Antes de los necesitaba cuando no lo tenía el Señor. Pero ahora que tiene el Señor, y aunque tenga su necesidad, lo necesita Él, no necesita los peces. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Entonces, en nuestra búsqueda de la voluntad de Dios, nosotros no buscamos palabras para hacer cosas y que las cosas nos vayan bien. Nosotros en la búsqueda de la voluntad de Él, lo buscamos a Él. Buscamos a su persona, buscamos al que está en la barca, al que tiene el control sobre la tempestad, al que me agarra de la mano derecha. No la solución de un problema. Eso viene y viene después. Pero lo más importante es Él. La voluntad de Dios tiene que ver con Él.
No tiene que ver cómo me sale el asunto. Tiene que ver que Él esté en ese lugar. Isaac siembra una tierra en la que todo el mundo la abandona y todo el mundo se va por el hambre. Lo único que necesitaba Isaac, ¿qué era? La voz del Señor que le dijera, quédate en este lugar y sembra la tierra. ¿Cuál fue el resultado? Una cosecha milagrosa, 100 por 1. ¿Qué necesitaba? ¿Una buena tierra, una buena semilla? No, necesitaba al Señor sobre todas las cosas. ¿Qué necesitas vos y yo? Lo necesitamos a Él sobre todas las cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Él esté en su lugar y que vos lo tengas a Él en el lugar que lo tenés que tener. Esa es su voluntad. No busques su voluntad en cosas. No busques su voluntad en me salga bien, me salga mal. Asegúrate que Él esté en ese lugar y ese es el lugar de su voluntad. Y esa es la satisfacción de la vida de cada uno de nosotros. Porque nuestra necesidad más profunda es esa. El día que alcances todos los anhelos de tu corazón, te vas a dar cuenta que todavía vas a tener una gran necesidad. La misma necesidad que antes de alcanzarlos. Y es la necesidad de Dios en tu corazón. La voluntad de Dios nos va a llevar directamente a Él. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora, la voluntad de Dios incluye el quebrantamiento. ¿Y qué es el quebrantamiento? Ya suena feo, ¿viste? Suena a sufrimiento. Bueno, vamos a hablar un poquito. ¿Qué es el quebrantamiento? Bueno, el quebrantamiento sí es la ruptura de algo, pero también es la debilitación de algo. ¿Y qué es lo que tiene que romperse y debilitarse? El yo. Porque aquello que impide la voluntad de Dios y que Dios sea el todo en mi vida es el yo. Y es el yo religioso también. Es lo mío para Dios. Estoy buscando la voluntad de Dios, que Dios me diga qué ministerio. Estoy buscando al Señor para entender qué es lo que el Señor quiere hacer. Y después de entender lo que el Señor quiere hacer, ¿qué lugar tengo que ocupar yo en lo que Dios quiere hacer? No es mi ministerio, es su obra. La satisfacción no es hacer algo, la satisfacción es obedecer. Porque Él es lo más importante, pero para poder llegar a este punto tiene que pasar algo en mi yo, y es que ese algo se tiene que quebrantar, tiene que haber un quebrantamiento. Y vos no podés quebrantarte a vos mismo. Vos podés querer ser humilde y no vas a ser humilde. Vos que podés querer hacer ciertas cosas y te vas a dar cuenta que no podés. ¿Por qué? Porque es Él el que te tiene que llevar a ese lugar. Ahora, en el quebrantamiento lo que nosotros tenemos que entender que hay dos cosas. El quebrantamiento puede ser sencillo, por así decirlo, cuando el Señor despierta mi conciencia a la realidad de las cosas, y tal vez me voy a dar cuenta que lo que creí un montón de años sobre mí no es así, que lo que pensaba que estaba haciendo bien, no estoy haciendo bien. Imagínate, habíamos hablado el jueves pasado de Pablo, invirtió toda una vida en un error. Imagínate cuando es quebrado y se da cuenta de todo eso. Ahora, quienes conocemos al Señor, si somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos puede quebrantar y renovar inmediatamente. Pero cuando nos obstinamos, vamos a ser quebrantados como consecuencia. Y eso es otra cosa. Porque el quebrantamiento va a traer, la actitud obstinada va a traer consecuencias, y son las consecuencias las que me van a quebrantar. Cuando yo estoy duro, las consecuencias me quebrantan. Cuando yo estoy sensible delante de Dios, la revelación es la que me quebranta. La conciencia de lo que yo soy, de lo que Dios es lo que me quebranta. De cualquier manera, el quebrantamiento es algo que va a acontecer. Mi consejo, déjese quebrantar por la primera manera. La segunda es complicada. Déjese la primera, deje que el Señor le hable y sea sensible a lo que el Señor le dice. Tiene que pedir perdón, pida perdón. Tiene que volver atrás, vuelva atrás. Haga lo que el Señor le dice, es más fácil. Pero finalmente el quebrantamiento apunta a nuestro yo, ¿para qué? Para darle lugar a Él, para que Él pueda ser el todo. A veces queremos que Él sea el todo, pero nuestro yo no deja que Él sea el todo. ¿Por qué? Porque todavía tenemos algunas cositas agarradas. Pero miremos lo que dice la palabra con respecto al quebrantamiento. Y vamos a Salmo 119, 71 al 73.
Dice así la palabra de Dios: bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus leyes. Mejor me es la ley que procede de tu boca que miles de piezas de oro y plata. Tus manos me hicieron, me formaron, hazme entender para que yo aprenda tus mandamientos. Primeramente el salmista dice lo que no entendía en su momento, lo que creía que estaba todo mal, bueno, finalmente fue bueno esto, lo necesitaba. Y el fruto de ese quebrantamiento lo lleva a una comprensión más profunda del Señor. Tus manos me hicieron, me formaron, hazme entender para que yo aprenda tus mandamientos. ¿A qué me lleva el quebrantamiento? A la humildad de reconocerlo a Él sobre todas las cosas. Antes creía que las sabía todas, ahora me doy cuenta que no, que si vos no me lo enseñás, si vos no me lo revelás, Señor, yo no puedo, no entiendo y no sé. Y como vos sos el que me formaste y sabés qué es lo que yo tengo que entender, aprender y cómo hacerlo, hacémelo entender, por favor. Capaz que antes iba adelante y no preguntaba nada, no escuchaba nada a nadie, pero eso me quebrantó y ahora estoy entendiendo que te necesito. Ahora estoy entendiendo que si vos no lo hacés, no lo puede hacer nadie, ni yo ni nadie. Fruto del quebrantamiento. Proverbios 16, 18 al 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Entonces, ¿por qué razón el quebrantamiento tiene que estar presente? Por nuestro espíritu altivo. ¿Qué es nuestro espíritu altivo? El orgullo. ¿Y cómo se presenta el orgullo? Anteponiendo lo nuestro antes de Dios, anteponiendo mi prudencia, mi criterio, mi forma de percibir las cosas antes que la dirección y la guía de Dios. Entonces, para entrar en la perfecta voluntad de Dios, en donde Él es todo para mi vida, yo tengo que tener un espíritu humilde. ¿Y cómo hago para tener un espíritu humilde? Fingir humildad no sirve. Pero cuando el Señor quebranta nuestras vidas, la consecuencia de ese quebrantamiento es la humildad. Mientras vos no te das cuenta que no podés, creés que podés y te jactás que podés. Cuando te enfrentás a la situación en la que te das cuenta que no podés, aceptás como tal y a partir de ese momento la humildad dice, no puedo, lo necesito a Él. Esto es un trabajo continuo en nuestra vida, porque donde hacemos un poquito de pie, inmediatamente nos las creemos. Y el Señor tiene tanto amor y tanta paciencia que trabaja en nosotros. Él sabe que en tu corazón está que Él sea tu todo, pero que todavía hay un montón de cosas en nuestra vida que tienen que ser tratadas. Y Él continuamente permite en su tiempo que cada una de estas cositas aparezcan, nos quebrante, pero ¿para qué nos quebranta? Para renovarnos, para hacernos nuevos. ¿Amén? Muy bien, necesitamos ser quebrantados. ¿Por qué razón? Porque generalmente nuestra naturaleza, ¿qué hace? Esconde cosas, guarda cosas. Hay cosas que son deliberadas, son grotescas, entonces las confesamos delante del Señor. Ya, Señor, vos sabés, yo soy esto, soy un cachivache en esto, en lo otro. Vos ya lo sabés, Señor. Pero hay pequeñas cosas que tienen por ahí alguna mezcla de bueno, de virtud, y son cosas que esas no las queremos largar. Y sabemos que el Espíritu Santo apunta a esas cosas, pero esas cosas nos dan de alguna manera aquello que a la carne le gusta. La carne de cada uno de nosotros se desespera si no aparece. Se desespera si no despierta consideración, aplauso, grita, acá estoy, por favor, présteme atención. Si vos a la carne le sacás todo eso, se vuelve loca. No quiere desaparecer, quiere tener su protagonismo. Eso está dentro de cada uno de nosotros. En la medida que vamos conociendo más al Señor, el Señor nos va quebrantando, pero muchas veces en estos quebrantamientos guardamos alguna cosita. Es como la esposa de Jacob, que se guarda los ídolos en la montura, se va, deja al padre, deja todo, pero se lleva los ídolos por las dudas, ¿no? Siempre como que alguna cosita por las dudas nos la llevamos, a ver, no vaya a ser que Dios falle. Entonces nos llevamos alguna cosita. ¿Y qué pasa? El quebrantamiento llega hasta ese punto. Porque esas pequeñas cosas que nosotros guardamos y renunciamos un 80%, pero
Hay un 20% que lo guardamos por las dudas y es ese 20% el que va a establecer en nuestra vida un deterioro, un detenimiento, va a frenar el crecimiento de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestra confianza está partida. Y el quebrantamiento es todo. Si se va a desarmar, se tiene que desarmar todo. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer todo de nuevo. Pero a veces nosotros nos quedamos con algo y es muy peligroso. Ananías y Zafira dieron el 80% prácticamente de lo suyo. Se quedaron con 20 y perdieron su vida. Perdieron lo más importante de todo. Muchas personas se quedan con algo. ¿Y qué pasa? Cuando vos te quedás con algo, algo se detiene también. Yo no quiero vivir una vida detenida. Yo quiero vivir una vida que hasta el último momento de mi vida, hasta el último suspiro, Él pueda renovarme. Él pueda cambiar, Él pueda transformar mi vida. Yo no me quiero quedar con nada que vaya a detener mi crecimiento, mi desarrollo. Y cuando digo crecimiento y desarrollo, digo la imagen de Cristo en mí. Entonces, cuando nos quedamos con algo y nos guardamos algo, eso afecta directamente la imagen de Cristo en tu vida. Afecta también otro montón de cosas, pero lo más importante, porque hay algo que estás guardando, hay algo que estás reservando y lo peor de todo, te estás mintiendo a vos mismo porque vos sabés que Dios te está pidiendo eso. Pero te entregué todo lo demás, Señor. Yo con todo lo que me entregás no es que lo ordeno en una repisa, no hago nada. Yo quiero tu corazón. Yo necesito ese 20%, porque ese 20% es en donde está puesto tu corazón. Entonces, si Dios te está pidiendo lo que te esté pidiendo, entregáselo, no demores más tiempo y no demores el propósito de la construcción de la imagen de Cristo en tu vida. ¿Bien? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué más agregamos sobre esto? No, vamos a ir directamente a el tercer punto, que tiene que ver con la voluntad, tiene que ser directamente correspondida con nuestra entrega. Está un poquito relacionado con esto, este último punto. La voluntad de Dios implica entrega, pero que no es un asunto de sacrificio religioso, es un asunto de crecimiento personal, es un asunto de anhelo, es un asunto de querer sin condiciones. Lo que yo retenga va a condicionar mi vida, lo que yo detenga va a desviar mi vida. Cuando Dios me pide algo, la entrega quiere decir el anhelo o es el reflejo del anhelo de su perfecta voluntad sobre mi vida. Yo quiero a Él, yo lo quiero a Él. Bueno, ¿qué me pide? Me pide, yo lo quiero. Pero hay momentos que son difíciles, ¿por qué? Porque hay veces que Dios nos da algo. Y cuando Dios nos da algo, nosotros cometemos el error de retener muchas veces lo que Dios nos da. ¿Y cuál es el peligro? Que algo que comienza en el espíritu puede terminar en la carne. ¿Y qué sería eso? Cuando Dios me da algo para su gloria, yo en la carne lo puedo terminar tomando para mí mismo y desviando completamente del propósito eterno. Entonces esto nos lleva a la realidad de que las cosas siempre tienen que estar entregadas delante de Dios. Una de las pruebas más difíciles de las que la palabra de Dios nos hace mención es la entrega de Isaac. ¿Por qué razón? Porque Dios le está prometiendo a Abraham un milagro. Y una vez que tiene el milagro, se lo está pidiendo al milagro. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente uno puede pensar, es una locura, porque lo que Dios demoró tanto tiempo en hacer, ahora, ¿será que se lo tengo que dar? ¿No seré yo? ¿No será esto algo imposible? La realidad es que Isaac nunca fue de Abraham. La realidad es que Isaac jamás pudo haber sido formado por Abraham y por su esposa. No fue fruto de algo natural, fue fruto de un milagro. Y los milagros no son sostenidos por nuestras propias fuerzas. Lo sobrenatural de Dios no es sostenido por nuestra capacidad humana o natural. Para poder sostener lo que Dios te dio, tiene que estar siempre en la presencia de Dios. Empezá a recordar qué cosas te dio Dios que son imposibles y que eran imposibles y que ahora las tenés.
recordá también o hacé memoria si esas cosas imposibles que Dios te dio, hoy no las estás sujetando de tal manera que no las querés largar. ¿Cuál es la solución a todo esto? Lo que Dios te dio, volvéselo a entregar a Él. Esto te mantiene en la perfecta voluntad de Dios. Lo que Dios te dio no es para que lo apropies para tu vida, es para compartirlo con Él por el resto de tu vida. ¿Cuántas personas se casaron? Clamaron a Dios, pidieron a Dios, se casaron y después que se casaron, no, mi matrimonio, hay que cuidar la familia, desaparecieron completamente. Dios le entregó esa mujer a ese hombre a esa mujer, Dios los guió, Dios les proveyó lo que ellos no podían acceder por su propia fuerza. Ellos oraron por la voluntad de Dios, pero tomaron lo de Dios. Señor, multiplicame y el día que me multiplique yo voy a bendecir tu obra. Y Dios lo multiplicó y no, tengo que estar cuidando lo mío. Y desaparecieron completamente. Pero no digo desaparecieron de la asistencia a la iglesia, se apartaron de su comunión con Dios. No solo en la iglesia, en su casa, en su vida. Entonces lo que Dios te da es para mantenerlo con Él, es para devolvérselo nuevamente a Él. Y a veces tenemos miedo de esa gran entrega, pero esa gran entrega es la puerta a la multiplicación y a la provisión. Vos fíjate que cuando Abraham lo entrega a Isaac, el Señor, ¿qué es lo que tiene preparado? Un sustituto. Cuando Dios se lo pide y Él lo entrega, el Señor le provee. Todo este principio de la voluntad perfecta, del quebrantamiento, de la entrega, es cuando nosotros nos brindamos a Él, cuando la abundancia de Él se derrama sobre nuestra vida. No son cosas como decir, doy plata para que Dios me dé más plata. Voy a la iglesia para que las cosas me vayan bien. No es ese negocio simplista. Es realmente le entrego completamente mi corazón para que mi corazón sea lleno de Él. Le entrego completamente mi vida para que Él sea mi vida. Y esa es la plenitud, esa es la voluntad de Dios sobre la vida de los hijos. Y si nosotros en esta noche nos podemos dar cuenta que la voluntad de Dios no son cosas, no es que me vaya bien a mí, no es venir a Dios para que Dios me libere de los problemas, sino que va mucho más profundo que eso. Es buscarlo, es encontrarlo y es permanecer en Él cada día de mi vida. Me voy a dar cuenta que finalmente es eso, y con eso va a venir todo el resto de las cosas. El hombre que no podía tener hijos fue padre de una nación completa. Ese pan que se quebró dio de comer a miles. Y todo lo que es entregado a Él y partido por su mano es multiplicado. Yo sé que muchos de los que estamos acá necesitamos solución a nuestros problemas, pero eso no es lo que necesitamos en prioridad. La prioridad de lo que necesitamos nosotros es su totalidad en nuestra vida. Es que Él sea el todo. No necesitas, como te dije anteriormente, que se apacigüe la tempestad. Necesitas verlo en la tempestad. No necesitas la pesca milagrosa. Lo necesitas a Él en la costa, a Él en la barca. Lo necesitas a Él. Esa es tu necesidad más grande. Y si vos realmente comenzás a anhelarlo a Él sobre todo el resto de las cosas, te vas a dar cuenta que todo el resto de las cosas van a estar. Pero va a estar lo más importante de todo, Él en el centro de tu vida. ¿Cuál es su voluntad? Su voluntad es que Él esté en el centro de su vida. ¿Por qué? Porque esto es lo que vos y yo necesitamos. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie.